Biografía de Søren Kierkegaard. Biografía 1x3. El verdadero rostro de Kierkegaard. Rafael Larrañón, Universidad Complutense, el trascindo cie este atictio esa cimpieja vida obra del petisa dondavies. Comisuc cratzipa cirrecie uno existencialis uio, premix circia entica a la tenmiciti, cii parcita cici intelectual uie uite comi una unu wix yetuya lierso y a uno y cipclia ciadocen enemia ni sin fin de cenia ente wiclidois. Juzga cicip cirtmbres de familia, aranctureui, coiricuzicui fernicip físico, cincias cheires y basilies y justas. Sospechois cici e isógino, elia auirionos, viandolarit cum aberuc fitescutitubec cir regiritos en ipcmnt tiercina tietit cuties cipe non estibu catita cici de vida, teseverti, pensdi, uicigum. Vitiditros, pon, tuiti inerterialdad de csc giaclie. Ese cebre el recayó epescici e iliquina social cie scutici ipci el celvide cecie suisi iriudiat xores. La NCCU peraquituche ese tucbraliana epeuisau y emito fuosoi capcia uno no y tu no ornado repartiradici segundo cs mi alci y teticio y ostintimicha mito titipi alici y titici tunciclos hueste estuciic, eci y rientariot nactex ni emitir esti falsa y uiat ni apontun mitic peni y kipios tie etimi y giren situide esturriet y penstitia y ciadicernami vei o es verdad cuciecli sentirlos por nicuicirresti y tio granetica y arquegan cialia y ceitu y ya uno y tre Kidos y ci perre tu militan etisul perl tia, cirxie desde luia es del pasacici siglo ni ienos que se sagaces esquem cirxi extrarcines cuilicie ui ficicui, deir. Y chirfteite. Kierkega. Ugl critico ciela uic, cieriuicia. Oit, y sisclitu igot barra arbur. Escuchucide y ele cie filosofía. Saya uiatuca. 991. RR, 145, 49. U. Primero. Inuwi, I. Pus. 0. U5Q, Clistic UBS Wisl 4. 1, Ipsisisti y Luigis 84 RC, barra la. Mayor C mayor ñ CTC. Conocer los entresijos de la biografía kierkegaardiana y en desvelar los misterios de su existencia. El motivo de ese interés fue doble. Por un lado, Søren Kierkegaard utilizó la pucipia historia personal como excusa y como contenido para redactar algunas de sus obras y papeles. Por otro, la machacomía e insistencia en las pautas existenciales determinaron el tono de su filosofía, es decir, aquello por lo que primeramente fue conocido y admirado. Lía lógico que en muchos filósofos, teólogos, literatos y psicólogos se despertara cierta curiosidad por desentrañar los motivos más intimios de su proceden, pero, insistimos. Venimos notando con reiterada frecuencia que, mientras en ámbitos internacionales Kierkegaard goza de una fanía bastante equilibrada, hecha de veces de admiración y en todo caso de un halo de respeto y esmipatía. En España y desde esferas tan dispares conio el conservadurismo religioso o cierto progresismo pseudo-agnóstico persiste, aunque con matices. La idea de un Kierkegaard pesimista. Deprimido hasta la desesperación. Abnegado, hundido psíquicamente por sus achaques físicos. Dubitante en sus convicciones profundas, receloso del amor, fin, un cuadro huiada concorde con la realidad. Por eso créeme es justo aportar datos de contraste para perfilar una imagen más exacta del escritor de Copenhague. Discurso que sigue está sólidamente fundamentado. Aunque para hacer mías grata su lectura. Hemos reducido mínimo el apanto de notas, dejando al final una muestra suficiente de la bibliografía que sustenta nuestra afirmaciones. 1. Coordenadas bibliográficas. En este punto daré a conocer lo que puedo llamar biografía oficial de Kierkegaard. Søren Kierkegaard nace el día 5 de mayo de 1813 en las Cicidas de Copenhague. Su padre era un gran comerciante de telas que aseguró a su hijo la posibilidad de estudiar y vivir coifontablemente el centro la ciudad. Comienza a estudiar filosofía y teología con la probable intención de convertirse en pastor de almas. Pese a ciertas dilaciones, Kierkegaard logra sacar el título de Magister Artini. Søren Kierkegaard no contrajo matrimonio, pese a haberse noviado públicamente con la hija de un personaje bastante conocido en Copenhague. Su vida transcurre enteramente en la ciudad y dentro de la isla de Seelandia, A1B, T/EU/ERO/MS/RUDQ, Q 85 excepción de algún viaje a Jutlandia, la tierra de su padre, y 3 visitas a Berlín. La primera de ellas para escuchar al filósofo Schelling.
¿Qué es lo que caracteriza la vida de este personaje para haberse convertido en Zinc, de los puntos TIG referencia del siglo pasado desde el punto de vista literario, filosófico y religioso? Fundamentalmente una sola cosa. Sus escritos. En efecto, la vida exterior de Kierkegaard no contiene ningún acontecimiento que uno te menciona. Tampoco fue profesor, predicador ni fundador de ninguna corriente filosófica. Corno sus vecinos atestiguaban DCSDC en su máxima actividad MS estía en ir y venir por las calles céntricas Stioet y el barrio Amiguo son, incluso ahora, un lugar de paseo, cornercit, y encuentro, y encerrarse en casa a escribir. Habiéndole observado deambular a altas horas de la noche de una habitación a otra. Dejando cientos de notas CL dispersas por los rincones. Seguramente, si Brandes no hubiera rescatado del ano Mato esta obra, Soen Kierkegaard sería hoy un desconocido en el ámbito de la escritura. Sus escritos constituyen, por tanto, la única hazaña ni memorable de personaje. De ellos hay QNCHIR, pero si no LV dar QNC son la fuente primordial para desvelar los secretos de su vida. Kierkegaard publica muy pronto, a los 30 años, la obra por la CV, Biopena Google Saltido Corno gran estilista hacia la literatura danesa. /E. La parte final cie uno primer voltimen, titulada LJ Incorporated T /Kunese Victor. Cautifó la atención tig mucache y sin los lectores. A estas sigulco centímetros curas obras literarias como S/T/Adu, S en el canaco de la INIDU, llena de significados éticos, la CPC diversos L/K/das PIOTS/os. De los T/L es de alguien 1 megabytes vía 11 lien/E, donde analza la figura de Andersen como escritor novelas, etc. Junto con la producción estética, Kierkegaard elabora meritorios tratados tic NTK al pensamiento. El COIC/O de Ion Igron relaciona Sian/Ex, tesis doctoral, Knuiklik. Micas/Ioxo/Eas, Li, concepto. Le 4 Udus, A. Obra New. Digintida en el ircincio filosófico. Posiseiptun. Aulas migajas/2 sois. Loenfrneuladnci/al. Furiosamente, los libros literarios y filosóficos están firmados con diversos seudónimos, Corno Víctor Eremita, Joanes de Silentio. Constantin. Constantiu y Joannix Climacus, Vigilius Amphniensis, M. Icolaus Notabene, uno Rater 1 E. Turnus, Liriarius Oc Winkler, encuadernador. En Actema y Teucasad, Anticliniaglis. Se han publicado numerosos libros y artículos para examinar las claves de esta sorprendente decisión. Lee Teizer bloque de su quehacer como escritor está compuesto de temas religiosos. Sobresalen entre ellos las chías del Gunot, Lgeix y Laeon del Rius 86 Ra/E. Larneia Am/SMC y un sinfín de lo que él mismo titula Dilcurros edificantes. En este caso Kierkegaard firma con su verdadero nombre y dedica el contenido a su padre. La dimensión de su tarea se comprende bien precisando que el conjunto de sus obras abarca 15 gruesos volúmenes. A ello han de aflarirse otros 25 volúmenes que I.S. editores han presentado con sobretítulo de papeles y que contienen 3 partes. Un extensísimo diario, A, bocetos o correcciones de las obras escritas, B, y comentarios a sus propias lecturas, 5. Esto es todo lo que da de sí la historia pública de tan famoso danés. Después de una brevísima enfermedad, Søren Kierkegaard muere, a los 42 años, en su ciudad natal, CLI de noviembre de 1855. Las honras fúnebres no fueron espectaculares ni mucho menos. Todavía hoy, entre la población danesa del siglo XX, el nombre y los libros de Kierkegaard no están muy difundidos. Así como Andersen y hasta Irunddick son bien conocidos, Kierkegaard permanece casi en el olvido. Una vez rescatado del anonimato, la influencia de Kierkegaard fue poderosísima. Heidegger consideró la traducción de sus obras al alemán como el mayor acontecimiento de la época junto a la publicación de los escritos de N.J. Schedos y se hicieron populares contenidos como el absurdo, la paradoja, el ser para la muerte, y la situación, que luego asumirían forma propia con las corrientes existencialistas de la posguerra en U. Marcel, A. Camus, J. Sartre, K. Jaspers. Desde otra perspectiva Kierkegaard influyó fuertemente en el teólogo Karl Barth y, por él, en Burgman. L. Honofer, Pannenberg, que darían lugar al nacimiento de las teologías seculares y la teología de la liberación.
En Tina vertiente diferente aparece Petlilidl inspirando a Adorno la tesis doctoral 3. De aquí surgiría la Escuela de Frankfurt con sus análisis críticos de la sociedad prolongados hasta el día de hoy con la Bernías. En España Kierkegaard fue conocido bastante pronto. Unamuno, siempre a través de Brandes, fue gran difusor de algunas notas de su pensamiento. Pero la estela kierkegaardiana se acabaría prácticamente ahí, en parciales menciones a su ingente tarea. Solo en tiempos recientes le hemos notado cierto rebrote de la inquietud kierkegaardiana en España, mientras en otros países, sobre todo Norteamérica, Alemania y Escandinavia, aparecen nuevas o comiatado en R. La Rañeta, Kierkegaard 1, Egbenger. La verdad de ia fío o fiare irci, iría nació barra ire, mar barra lo 1 ir barra chggceu sociedad u. DCJ. J. y Osoita. Sala Zaoca, I99 pp 27, 46 ir. IP. Adorno, barra I, barra Q, id. KC, MS barra, D barra INI, desas HC barra, SCE, T útil GA IR, I933. Ukedaklen Rosito de Kier barra Cegar barra 87 publicaciones, SC elaboran numerosas tesis doctorales y sigue guardándose con veneración la memoria de su persona y espíritu. 2. Puntos problemáticos. La personalidad de Kierkegaard ha dado muchos quebraderos de cabeza a los tratadistas, tanto en su faceta literaria, los seudónimos, como psicológica. Hace más de 20 años que en algunos medios predominó la tendencia a interpretar estas egregias figuras en términos casi psicoanalíticos, ponencio el acento en la raíz psicosomática, causante en parte le tan brillan los resultados en la labor creativa. Este esquema se aplicó a Mozart, Nietzsche, Van Gogh, etc. Kierkegaard no se libra de ello aunque esa visión no ha tenido una fuerza excelente sobre otros aspectos de su vida, siempre resta una especie de interrogantes sombríos sobre su existencia. No pretendemos discutir los pormenores de las distintas versiones zoológicas atribuidas a la persona Kierkegaard, pero fiado que en España y Latinoamérica preclonina esa visión sesgada de su vida a la que hemos aludido, recorreré los 4 grandes hitos tomados como claves de su biografía. El primer punto es su padre. Significando lo que uno si no ha escuchado en boca de especialistas, Kierkegaard habría heredado del padre el sino, el gusto por lo inquietante de la existencia y cierta propensión al suicidio o la desesperación vital. Uno le habrá que preguntar, para entenderlo, ¿quién era el padre? Mikael Pedersen Kierkegaard nació en Jutland. Allí pasó su infancia dedicándose como tantos niños del campo al pastoreo del ganado. Los medios no abundaban, reinaba cierta hambruna y el jovenzuelo debió en un momento ciado maldecir su suerte. Las cosas cambiaron radicalmente al ir a Kopnavn y colocarse de aprendiz en una tienda de telas. Con el paso de los años llegaría a ser el dueño, transformándose pronto en un hombre pudiente, muy apreciado por la clase bien de la ciudad. Contó entre sus amistades al obispo, la capital y su propio hijo mayor alcanzó la Liga y 5 copal. La biografía paterna encierra algunos rasgos esenciales. Mikael Pedersen figura la primera mujer, con la que no tuvo descendencia. Las circunstancias de su segundo matrimonio constituyeron un enigma hasta la mayoría de edad. Soren, su segunda esposa, Anna Sorensdatterlund, era el ama de casa del padre y tenía 12 años menos que él. Tuvieron relaciones maritales 88 RN/MR Alcurcinge/C, antes del matrimonio y se casaron al conocer su embarazo. Por otro lado, Mikael Pedersen frecuentaba la secta pietista de los moravos que imponía a sus seguidores una rigurosísima disciplina, el sentido puritano en las costumbres y acentuaba los aspectos dolientes del cristianismo. Seguramente juzgó este suceso con su mujer como algo impropio del cristiano. Al fallecer 5 de sus 7 hijos, uno tras otro, y morir su segunda mujer, el padre creyó que su vida estaba sellada por un castigo divino, atribuyéndolo a la maldición del Creador en las llanuras de Jutland a las circunstancias de la boda con su esposa, Anna 5. Lund. Kierkegaard insinúa ambas cosas sin referirlas del todo a su progenitor, pero citando siempre el gran secreto que un día hubo de escuchar. Soren Kierkegaard mantuvo de joven una relación dialéctica con el padre. Al joven debía fastidiarle esa especie de destino inexorable al dictado de los designios del progenitor. Pastor de iglesia. En un momento dado se revela, lanzándose a una vida loca de disipación y de juergas en las que, por cierto, era muy resultón. La enfermedad y muerte del padre cambiarán las cosas, animándose a culminar la carrera intelectual.
Soren se queja, aunque con toques de admiración, de la crianza. Su padre le inculcó costumbres severas, sin dejarle apenas divertirse con los juguetes propios de la infancia. Sus pocas salidas estaban constituidas por largos paseos de la mano del ya anciano padre, contaba con 57 años al nacer Soren, en los que él hacía observar al niño los más pequeños detalles de la ciudad y de las gentes con las que se cruzaban, acompañándolo de sesudos comentarios acerca de la existencia. Kierkegaard fue testigo múltiples veces de las discusiones vivaces de su padre con prestigiosos hombres y eclesiásticos de la ciudad en torno a variados temas. Soren creyó haber heredado el temperamento melancólico del padre, la tendencia a mecerse en los recuerdos nostálgicos, aunque a la vez confiesa haber cogido gusto a aquellas continuas dialécticas en las que se recreaba Mikael Pedersen en sus instantes más pletóricos. Junto a ello, Kierkegaard percibe como una especie de deber de fidelidad hacia el mensaje profesor Tindo de la fe cristiana que tan hondamente calará en el alma paterna. Este panorama se agudiza por la mutua convicción de que el castigo del ciclo le exigía al padre sobrevivir a todos sus descendientes. De hecho no fue así, porque quedó el hermano mayor como testigo del equívoco. Mas todo ello indujo a Soren a autoconvencerse de la muerte prematura y quizás esa convicción le hizo imprimir a su tarea un sello tan vivo y fulgurante. El segundo eslabón es su novia, Regincio Barrasen. Kierkegaard la encontró, Ros de Kie, Texiado 89 cuando él estaba finalizando sus estudios, a la edad de 24 años. Puesto que ella tenía 10 años menos, hay que imaginarla como una adolescente. Las miradas furtivas y los gestos cómplices comienzan a hacerse más frecuentes, hasta que 3 años después, exactamente le septiembre de 1840 y al uso de la época, ambos se comprometen oficialmente como novios. No cabe soslayar si la muchacha estaba en este momento saliendo con otro estudiante de la ciudad. Regina Sen era hija de una familia bastante conocida en Copenhague. Por uno sé que sabemos. Nacía era excesivamente notable en el Laisolo Flosa en Ciuclat.xj cintó a un par de retratos, los pocos rasgos descritos por el propio Kierkegaard. En el egicirio del Sedirto y en culpable Pable. Kierkegaard Badles grana y ansia añadirse los comentarios rigurosamente autobiográficos tic su diario personal. De idéntica manera a como sucede en su biografía, no hemos de imaginar grandes dramas o acontecimientos externos en este que fue el único amor de Kierkegaard. El noviazgo parecía ir sobre ruedas, cuando de pronto menos de un año después del compromiso público, Kierkegaard devuelve a Reuma el anillo de pedida. Pese a los lloros y ruegos de la novia que quiere seguir adelante en sus propósitos matrimoniales con él, Kierkegaard rompe definitivamente con Regina el 1 de octubre de 1841. O semanas después emprenderá el primer viaje a Berlín casi 5 meses de duración, con la probable intención iniciarse del conflicto amoroso. Este inesperado e inexplicado corte de los lazos amorosos con su PRC, Meida a su Seitat. Hubirerosos interrogantes críticos de orden psicológico. Los ha habido de todos los tonos. Para Algios, Elia Anoros, Kierkegaard refleja con ello atroza la relación plena con una mujer, escondiendo un complejo afectivo profundo o una misoginia descarada, que estaría avalada por el recuerdo permanente de la figura paterna y por el olvido absoluto de su madre. A lo habría que sumar frases despectivas hacia la potencia intelectual de la mujer en general y hacia la misma Regina. Para otros Kierkegaard luciría algún estigma que no habría querido revelar ni siquiera a su prometida. Esta versión viene a la tía por la referencia en sus escritos a un terrible secreto compartido luego con el padre, aunque ya le hemos visto Cetic procedía del progenitor, y por la tía afirmación de contar también él, como San Pablo, con un aguijón en la carne. Algunos del Arcialci han atribuido esta alusión a cierta deformidad física, como luego diremos, pero otros la han vinculado a su fracaso amoroso y a algunos episodios enfermizos del final de su vida. Han concluido así que, sea porque padeciera una leve epilepsia, sea por alguna circunstancia diversa, Kierkegaard era impotente. Horror a que Regina lo supiera o su miedo a encadenaría a un triste destino de esposa frustrada, le habrían decidido a romper con ella sin revelarle su íntima tragedia. El final de la historia es muy simple. Kierkegaard no volverá a enoviarse con ninguna mujer y morirá soltero. En su corazón quedó siempre la huella de aquel primer y único enamoramiento, puesto que la noticia de que Regina se había casado le turbó considerablemente.
Regina, por su parte, retornó a su primera pareja, un personaje llamado Johan Frederick Schlegel que llegaría a ser gobernador de las Islas Vírgenes, en las entonces Antillas danesas, contrajo matrimonio con él 4 años después de haber roto con Kierkegaard y tuvo varios hijos. Pese a las lágrimas derramadas, Regina y Kierkegaard no se conservaron rencor al poco de la ruptura, ella le saludó con una leve inclinación de cabeza al salir de la iglesia, Frite Kirke. Liso fue todo hasta los meses previos a la muerte de Kierkegaard, es decir, 14 años después de la ruptura. Regina iba a marcharse a las Antillas, cuando se encontraron por azar en la calle y le susurró a Kierkegaard: «Que Dios te bendiga y que todo te vaya conforme a tus deseos». La familia Olsen conservó un excelente recuerdo de Kierkegaard. El padre de Regina se cruzó de improviso con CL escritor, pareció que iba a decirle algo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas y se alejó de su lado con inmensa tristeza. Eso indica el tono de las relaciones de los dos enamorados, llenas de respeto y de aprecio mutuo. ¿Qué explicación definitiva podemos dar a aquel rompimiento de un amor tan añorado y que las páginas estéticas de nuestro autor pintan con tanta belleza? Luego ofreceremos nuestra versión. La polémica Kofl la sociedad y Dofl la iglesia danesa constituye el tercer hito de los factores complejos de la vida de Kierkegaard. Conviene distinguir, incluso cronológicamente, el conflicto con sus conciudadanos y la lucha con la iglesia oficial de Dinamarca. El primero sale a la luz pública en torno a 1846, cuando Kierkegaard ha publicado varias de sus obras importantes, tanto de las firmadas seudónimamente como de las que avalaba con su propio nombre. La polémica con la sociedad se traduce en un breve conjunto de réplicas Lee, Erzinkenros/Re, Ziekeiken CL91 y contrarréplicas a una serie de artículos de la revista El Corsario, que iban acompañados de caricaturas satíricas contra Kierkegaard. Se iniciaba por estos lustros en Europa un género de literatura periodística que sorprendió mucho en Copenhague y que ahora nos resulta normal, aunque también discutible. Kierkegaard fue una de las primeras víctimas y sufrió mucho por ello, sus diatribas contra la prensa parten de aquí, de la facilidad con que un personaje puede ser satirizado y de la indefensión a que Tig Lacto se ve sometido, si está privado de medios de difusión. La propicio a aducir conclusiones universales. Kierkegaard pondrá al lector sobre aviso contra las masas y contra la opinión pública, puesto que aquellas se dejan arrastrar con facilidad por quienes manejan los hilos secretos de las modas imperantes. Las versiones ofrecidas acerca del peso de estas diatribas en espíritu de Kierkegaard han sido, también aquí, exageradas. Se leía tachado de conservador, de misántropo, de enemigo de los movimientos emancipadores del pueblo, de opositor al avance de la libertad pública de el pensamiento. Como enseguida diremos, nada más lejos del verdadero Kierkegaard. Aunque esté en el ardor de la batalla despotrique contra ciertos movimientos que parecen defender la libertad superficial de las gentes y olvidan el valor ISC, bornable la decisión individual. La pelea con la iglesia está al final de su vida aunque antes había recitatio varios artículos críticos, no comenzó a hacerlos públicos hasta 1854, pocos meses después de morir el obispo Münster, amigo de su padre Mikael Pedersen, y un año antes de su propia defunción en 1855. ¿Cuál era el contenido de esta agria y final disputa con la iglesia luterana ciorlanaria? Fundamentalmente Kierkegaard juzga que el cristianismo ha sido adulterado por las estructuras oficiales. Por un lado, se ha transformado la fe cristiana en un distintivo impuesto, tan natural como la nacionalidad. En los primeros tiempos el cristiano estaba en minoría, era una excepción, tenía que realizar una opción expresa de su fe en el bautismo, y, por otro, el mensaje primigenio de los apóstoles está tan adulterado que el papel de predicador y de sacerdote es codiciado de igual manera que cualquier otro puesto de la administración del Estado claiges. Cumpliendo con la identificación facilona entre defender el cristianismo nacional y ser buen patriota, Kierkegaard comienza a escandalizar a sus coetáneos exigiendo que rompan con la atadura de tinas costumbres pasivas y se atrevan a ser verdaderos testigos de la verdad cristiana. Esta postura no llamaría hoy la atención de casi nadie. Incluso entre Cris 92 psi/e. El CIRC 5 excitianos, y hasta entre miembros de la jerarquía, estas proclamas serían consideradas como algo plausible o, al menos, como muy concordes con la letra del Evangelio cristiano.
Mas no han faltado autores para denunciar estas páginas, reunidas al final, mayo-octubre de 1855 en 10 números de un boceto de revista llamada Obliv/C/ El Instante, corno un reflejo de la amargura de Kierkegaard contra la Iglesia por no haber conseguido ningún cargo oficial en ella. Además, como algunas de sus soflamas son tan crudas que pudieran haber sido firmadas por el mismísimo Nietzsche, alguien se atrevió a insinuar que Kierkegaard había perdido en ese últimos años de su vida la fe cristiana. Dejando aparte otros comentarios, quien sea capaz de sostener esta afirmación, es que ha leído poco y mal al pensador creyente de Copenhague. Del conjunto de ambas polémicas emerge una sensación de persona difícil. Compleja, áspera, introvertida. Pero si las reducimos a sus dimensiones reales, comprobaremos que se trata de una sensación rápida y engañosa, puesto que ambas abarcan 2 breves lapsos de su vida y de sus obras. El resto está impregnado de inquietud vital y de entrega sin límites a la febril actividad de escritor mundano, ético y religioso, sin faltar nunca a la cita de los acontecimientos culturales, óperas, tertulias, fiestas litúrgicas, etc., más sobresalientes de su ciudad. El cuarto y último factor de sospecha sobre la biografía de Kierkegaard se centra en la apariencia física y, concretamente, en su oraba. El tema de la joroba kierkegaardiana ha dado mucho de sí. Unos pocos han hablado bien de ella, tomando esa anomalía como pretexto para exponer los trazos interiores y optimistas de su personalidad y de sus escritos. Es el caso de Th. Jaeger en un célebre librito titulado La joroba de Kierkegaard 4. Otros, como Magnussen 5, lo han empleado como excusa para dejar sentada la tesis de la deformidad física, asegurando que Kierkegaard era de constitución débil, contrahecho, jorobado y enclenque, aportando testimonios de contemporáneos suyos y dibujos de la época. La cosa no queda ahí, pues el mismo Magnussen, en otro libro titulado La Cruz Especial 7, se atreve a con 4, Ith. Aekr, la Julo/Itziaka/Erkekzioizi. Rjp Madej, I 956. Tit. Id Maguseu. Suya Kierkegaard. Su, Idefzi. Muxgaard. Kopkudmen. T 942. Cifi. Th. 1, Jaeger. La Orea Ziekieikekzik, Rdipe 47. LV. Magnussen. /IT_Asti/Gekors. F. Eislo Ibugen. Suyenkierlcega Eisl R. Etik. Muxgaard, Copenhagen. 1942. Filerklcidero Instruktekik, que hicía, CL 93 cluir que ese rasgo de forma imprimió carácter a su estructura SEO. OJKW. El hilo argumental intenta ir más lejos, hasta desprestigiar toda la producción literaria kierkegaardiana y, de manera particular, la faceta religiosa. La devoción por los aspectos sufrientes y el recreamiento en la condición hilartirial de los testigos de la fe procederían del pesimismo vital inherente a quien ha podido soportar sus taras corporales. Tendríamos así trazado un cuadro completo en el ciclo. El pesimismo vital de Søren Kierkegaard estaría enraizado en su estructura psíquica, configuradla de manera sustancial por la imposible unidad de superar el traumatic su constitución corpórea. ¿Qué hay cito en este astinto? Lo chocante es la imposible unidad y asegurar nacia CO. Ceediccia acerca del aspecto exterior de Søren, pues sus escasos retratos son aproximados y contradictorios. En unos aparece como joven abcieslo y atractivo, en otros como hombre maduro y reflexivo, pero Ugio obedece con exactitud al estereotipo de tornidad y al prototipo normal y estricta. Kierkegaard legó sufrir una caída grave en SC infancia aptaídlole a la espalda y que había alusionado en parle CL correcto proceso crecimiento, si añadirnos la DC1 y dir congénita de la familia, todos mueren jóvenes, except Cipacir CL cimano mayor, podemos sospechar la existencia algunas molestias o multas que repercutirían con el tiempo soporte externo. Ciemesmo SCQCía de sus piernas cortas y de ese enigmático aguijón en la RAE que alotic y elación tiene con esli cuerpo. Aún cicleío sabemos en cici y edlidan y en qué aspecto. Lias tinto tica ese caricataras merece, el ciclerakio y aparte. Uno está irrealizacias con la iltenkion expresa de edirici ridiculizar. PCR tanto, no pueden enturecer demasiado a quien es objeto de las mismas, liso sucede Kierkegaard que García Ciwica Benx como domador de su muchacha. Topándose en la calle con estos enemigos, pasando revista a STS inválidas tropas 0. Otros dibujos menos polémicos.
Ciros que aparece como centro del universo o en una cis correrías nocturnas, tampoco reflejan una imagen objetiva de Kierkegaard. ¿Influyó esto en su psiquismo? Enseguida daremos la respuesta. Pero, si hacemos centímetros balance previo, tendremos dos resultats. Releve Egisidei, H. I. A. E. Caer, Lonioto de K. barra Eike Goude, P. 45. Son eirgicatoras de Zenstire, Itel, Orsolin. Y lector español puede bailar algaitas en Rolde. So, N. barra 513, 182 V. MJT, Isler Jodece y el Acioaes. Lixtesiores Ciri, Yuamarca. 953-94 Psi barra NR. I, C. R, C, UPC, en primer lugar, del conjunto de dibujos y retratos no puede concluirse taxativamente que Kierkegaard fuera un jorobado, aunque tampoco podemos pensar en él como un portento de verdad. Si sabemos que frecuentaba las reuniones sociales, los encuentros con altos personajes de la sociedad del rey incluido. Y que, supuesto que tuviera taras, las llevaba con soltura y dignidad. En segundo término, el tono de sus escritos transpira amor a la vida, gusto por la belleza, entusiasmo y pasión por la existencia, admiración confesa por personajes como los héroes griegos, Don Juan, Fausto, Don Quijote, etc., que en nada se asemejan al rencor alevoso de un amargado. Luego insistiremos en ello. Alguien quiso confundir en Kierkegaard la aceptación digna del sufrimiento y de la muerte con el pesimismo de los desesperados. ¿Fue una versión libre, fruto del azar? ¿O subyacía el deseo explícito de negar la fuerza de la afirmación vital del pensador danés y su referencia a un resorte último? Biografía generada por Biografías en Español.